Comienza el entretiempo con Daniel Franco y Jaime Alvarado. A todos los oyentes del entretiempo, un feliz día, cualquier día que este sea. Les saluda Daniel Franco en esta nueva versión de este podcast dedicado a los deportes a nivel nacional e internacional. Hoy con un programa especial muy dedicado a los temas que nos lleva a hablar del fútbol nacional, incluso del ámbito que estamos viviendo actualmente en este país, que al parecer no es tan diferente a lo que pasa en otros países, y por supuesto con la invitación de que nos sigan en @elentretiempo_podcast en Instagram, @elentretiempo_ en Twitter, y que se suscriban a este también canal de YouTube, en donde para mantenerse al tanto de las novedades de este proyecto que poco a poco sigue llegando a los oídos de los distintos amantes del deporte en el mundo. ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Dani? Un saludo para ti, un saludo para la audiencia del Entretiempo. Cerrando una semana ya con mucho fútbol y con campeones de diferentes países, porque ya tenemos campeones en 3 países diferentes de las 5 grandes ligas. Ya se han coronado algunos, ya tenemos campeones. Y también con noticias importantes sobre lo que será el torneo clausura del fútbol panameño, ¿no? Totalmente. Para los que se preguntan de las otras disciplinas, también incluso el béisbol está en tela de duda. Ha habido humo blanco por un lado, humo negro por otro. O sea, ha sido un tema de debate, incluso el regreso también del béisbol, para los que se preguntan de esa disciplina. Lo del baloncesto, todavía no hay un pronunciamiento oficial. El golf ha tenido sus momentos, ha tenido sus challenges, ha tenido sus participaciones, con la noticia positiva, por supuesto, y para rescatar de este deporte, es que no ha habido reportes de infectados en lo que se ha desarrollado en los challenges en golf, lo cual da muy buen semblante pues para los fanáticos que les gusta este tradicional deporte en muchos países, sin mencionar y sin contar que estamos dentro de un ámbito nacional, por supuesto. Y ya para ir entrando al tema del día, que es nuestro país, estamos en un punto en donde muchas instituciones, muchos gobernantes o muchas personas que están encargadas de manejar las riendas de los deportes, Jaime, están mirando para otro lado. Por eso este podcast se une al hashtag No Miren para Otro Lado, puesto que hay muchos artistas del balón, artistas de teatro, artistas musicales, artistas de todo tipo que están esperando una respuesta para solucionar los temas, para volver a los escenarios, a los distintos escenarios de la ciudad, escenarios culturales y escenarios deportivos. Y es que, ¿por qué lo debemos introducir de esa manera, Jaime? Es simplemente el factor de que por unas diferencias en cuanto a los pagos a los jugadores, a los que están encargados de entretener literalmente en este campo, hay unas diferencias significativas. Por lo menos eso es lo que comunicó el gremio de los futbolistas en Panamá, y por consiguiente está tomando fuerza la decisión de suspender la clausura de esta liga. Entonces, Jaime, ahí nos deja otra vez esa controversia de cuál es la organización, supuesta organización que hay en el fútbol panameño. No sé qué tipo de organización o cómo se puede llamar esto, una organización con este tipo de anuncios. Bueno, siempre se ha sabido que nuestra liga, si hablamos de temas administrativos, si hablamos de temas de salarios, de recursos, siempre ha sido una liga que no podríamos decir que es de fútbol profesional, ¿no? Siempre se ha hablado mucho de esto, y ahora mismo con el tema de la pandemia, esto se refrenda, ¿no? Estamos ante una situación muy complicada, y al final esto iba a terminar afectando a lo que es el fútbol en Panamá. El torneo clausura ahorita mismo se encuentra en una situación de que prácticamente, si se llegase a dar los términos, que parece poco probable, se jugaría, pero ahorita mismo la situación es que no se va a dar. Hay que aclarar también que la FEPAFUT no es responsable directa sobre esto, porque a pesar de que ellos siempre han querido un fútbol en donde jugadores, entrenadores, asistentes, preparadores físicos, todos involucrados, cobren buenos salarios, hoy eso está muy lejos, esa es la realidad. Resultó imposible aceptar el monto requerido de la Asociación de Futbolistas de Panamá, no porque FEPAFUT no quisiera, sino porque en verdad ese dinero no existe.
ahorita mismo. Hay unas cosas que vale la pena rescatar de lo que parecía ser una interesante gestión de la LPF, de los encargados directivos del deporte. Estaban consiguiendo muy buenos patrocinios, le estaban empezando a meter seriedad al tema del mercadeo deportivo para atraer la audiencia, para atraer fanaticada, aunque bueno, en las primeras fechas no se vio mayor cosa en cuanto a las graderías, pero había esfuerzos. Realmente sí había un momento en donde al parecer estaba aterrizando ese interés común, ese acuerdo que tiene que haber para que algo funcione. Sin embargo, lo que sí queda muy claro es que no había un plan demasiado concreto. Por supuesto, no se puede juzgar del todo al factor de que una pandemia no se la espera a nadie, ni mucho menos una crisis sanitaria como la que está viviendo actualmente el país, en donde desafortunadamente, y hay que decirlo, no me quiero quedar callado con esto, ha habido funcionarios que les ha importado cero la situación de muchos ciudadanos, y con este panorama, Jaime, el fútbol no queda atrás. Entonces ahí queda el factor de no tener unas instituciones serias dispuestas a resolver las cuestiones del fútbol nacional. Creemos que se pueden solucionar de manera mágica con los pronunciamientos, con las reuniones, las ruedas de prensa, pero al final del día las canchas se mantienen igual, o la logística se hubiera mantenido igual. Yo lo veo de esa manera, si se hubiera regresado al fútbol, porque no, la logística en cuanto a movimiento de los estadios, el traslado de los estadios, el estado de los campos, no ha habido un informe formal ni siquiera de cómo ha estado el terreno. Se dice que hay mantenimiento constante, pero no ha habido un plan en eso. Y ni hablemos del protocolo famoso, que supuestamente iba muy bien encaminado, que dentro del comunicado aquel estaba muy especificado que sí había de pronto un acuerdo de palabra con respecto a eso, pero realmente en temas de plata, en términos económicos, quedan debiendo, Jaime. Entonces es ahí donde aterriza realmente el problema, y donde nuevamente la incertidumbre de un país que fue mundialista hace 2 años queda en el veremos famoso. Hablamos de una liga de fútbol profesional, ¿no? Entonces, si hablamos de temas económicos más el tema sanitario, ahorita mismo, Dani, yo pienso que realmente si regresara el torneo, evidentemente, ya con el problema económico que hay en sí, no se podría ni siquiera ejecutar todo lo que requiere, todo lo que pide sanidad para poder jugar este torneo. O sea, estamos hablando de desinfección, estamos hablando de cuidar a los futbolistas. Todas esas cosas requieren, económicamente hablando, un esfuerzo. Y ahorita mismo, si ni siquiera se pueden permitir el hecho de poder dar ingresos a los futbolistas, porque aquí los más afectados al final son los jugadores. Si hablamos porque en el torneo, si el torneo no se llega a disputar, son los jugadores los que van a sufrir, porque no van a cobrar su dinero. Los futbolistas que menos problemas tendrán serán los futbolistas, si acaso, que generan más ingresos, pero son muy pocos los que actualmente en Panamá generan una gran cantidad de ingresos. Entonces, todas estas cuestiones, todas estas interrogantes y todos estos problemas impiden o muestran de verdad la realidad que tenemos en nuestro país hablando de fútbol. Hay temas salariales que ni siquiera con un futbolista, con un ingeniero, con ningún tipo de profesión uno se quiere meter. Uno no sabe realmente las condiciones con las que cuenta cada persona en cuestión de dinero. Se hablaba que era un dinero muy poco para poder completar las necesidades de los atletas, para poderlos realmente formalizar dentro del campo. Pero ya para ir pasando a nuestro contacto directo, a nuestro registro del cassette de hoy, en donde vamos a hablar más de lleno a la herencia que pasa después de Rusia 2018. En Panamá no ha existido esa formalidad, Jaime y estimados oyentes. No ha existido esa formalidad de ver a los clubes como empresas. No ha existido esa cosa que muchas veces se envidia o se comenta. Miren lo que hacen en Costa Rica, miren lo que hacen en Colombia, miren lo que hacen en México. Esas son cosas que no se pueden comparar, Jaime, y en realidad es algo que toca analizar muy bien para ver en qué se falló, en qué acuerdos han fallado, cuál es verdaderamente esa posición de este gremio, de este sindicato, que yo creo que no es un buen nombre al final del día, pero bueno, es al final un título que le quieren poner. Pero la falta de acuerdos, la falta de norte, la falta de una vista común entre las organizaciones es la que nos tiene realmente quietos, con la incertidumbre y sobre todo sin una garantía de lo que realmente vaya a pasar. Vamos a hacer contacto directo con nuestro invitado. Esto es Registrando en el Cassette.
conquistas y momentos que marcaron la historia del deporte. Esto es Registrando en el Cassette. Estás escuchando El Entretiempo. Bueno, y pasamos de el debate insistente que hemos mantenido durante esta semana sobre temas del fútbol nacional, el anuncio de la Asociación de Fútbol Panameño y por supuesto de los desacuerdos actuales, para pasar a un recuerdo que para algunos es, digamos, el momento más grande que ha tenido el fútbol nacional, para otros un espejismo, y es que definitivamente el haber jugado el Campeonato Mundial de Rusia 2018 para la selección Panamá es uno de los momentos que, con todo lo que acabo de decir, controversia buena o mala, es un momento que hoy vale la pena hacer mención y vale la pena analizar. Para eso, una de las voces del entretiempo que hoy va a tener la cordial bienvenida es una de las personas que realmente he conocido dentro del campo del periodismo deportivo. Afortunadamente, dentro de los mejores términos, siempre hemos mantenido debates, pero sobre todo hemos mantenido esa disposición de charlar, porque las charlas son buenas. Si entre las charlas ahí entre Jaime y yo son muy buenas, también las charlas con Luis pueden ser buenas. Y por supuesto, a nombre del entretiempo, Luis Araúz, te mando un abrazo y te doy la cordial bienvenida a este podcast El Entretiempo. Muchas gracias, José. En verdad que estoy muy agradecido por esta oportunidad, también con Jaime. Y pues nada, de verdad, ayer se cumplieron 2 años del debut de Panamá en Rusia contra Bélgica y uno pensaría, ¿no? Uno pensaría que debutando en un mundial, el partido más importante de tu historia, iba a traer consecuencias o cosas positivas después. Pero como dice la famosa frase, hemos ido como el cangrejo lastimosamente. No se ha visto ese avance. Empezó la LPF después de Rusia y veíamos lo mismo. Entonces, la gran duda aquí es, ¿qué pasó? ¿Por qué se descontinuó todo? Yo tengo mi teoría. Mi teoría es que hubo un exceso de confianza. Y hay muchos fanáticos que tú lo escuchabas después de Rusia diciendo: Panamá está obligado a ir a todos los mundiales de ahora en adelante. Somos potencia como acá. ¿Quién es Honduras? ¿Quién es Costa Rica? Siento que hizo que descuidáramos un poco lo que es el fútbol local, el EPF y demás. Tomando en cuenta también que la base del mundial se retiró. Las Pérez, Baloy, Tejada, Penedo, entre otros. Claro, yo desde mi punto de vista, para mí el Mundial fue ilusión, fue poder escuchar el himno por primera vez en una Copa del Mundo, pero más allá de eso, yo sinceramente cuando la participación de la selección de Panamá en el Mundial no era mucho más que eso, porque realmente las maneras, el momento, el nivel de fútbol que ofrecía la selección no invitaba a pensar mucho más. Inclusive yo recuerdo que había personas que se ponían a hacer los cálculos para ver cómo la selección podía pasar a la siguiente fase. O sea, yo me acuerdo, bueno, podemos perder contra Bélgica, yo me acuerdo. pero de pronto a Inglaterra le podemos ganar. Cosas así se mencionaban en aquel momento. Esa fue una indirecta para mí, ¿cierto, Jaime? Yo era el que decía que Panamá le podía ganar a Inglaterra. Hombre, uno era muy inocente. Yo creo que era el tema de que uno quería mucho a la selección, Luis. Yo creo que ese era el tema. Yo ponía empate. Yo ponía a Panamá perdiendo con Bélgica 2-0, empatando 1-1 con Inglaterra y goleando a Túnez para clasificar a octavos. Bueno, esa es una visión mucho más alentadora. Y casi le pegas, de hecho, porque Bélgica llega solamente a marcarle 2 goles a Panamá y uno se... 3, perdón. Por un gol. Me equivoco, pero sí, por un gol, básicamente, se da esta casi casualidad. Contra Inglaterra, uno realmente no sabe qué pasó ahí. O sea, francamente... lo bien que se defendió contra Bélgica se desmoronó completamente contra Inglaterra, pese a que se haya marcado el gol Baloy. Y ese partido contra Túnez sí es algo que da coraje, porque ese partido contra Túnez, francamente, el gol que había que ganarlo. El gol del Pumita nos hizo pensar que eso se iba a dar, pero sí, Luis, definitivamente ese momento que se da en Panamá, de que se escucha el himno, de que se escucha todo, pues francamente fue muy emocionante. Pero en lo deportivo, ¿qué nos queda? O sea, ahí deportivo se nos habló de que Panamá iba a exportar más jugadores, la vitrina, incluso la polémica grande ahí fue lo de convocar a Ismael Díaz. Ismael Díaz no tiene tampoco tanta participación, y digamos que a partir de ese mundial los que generan más vitrina son Edgar Joel Bárcenas y el José Luis Rodríguez, pero de resto realmente pues los experimentados tuvieron su oportunidad y ya de ahí
realmente nada vemos en el fútbol en el extranjero, Y así que resalte. Y te cuento, con el tema de Mael Díaz, ese partido contra Bélgica fue su último partido en 2 años. O sea, Ismael Díaz se lesionó en ese partido y no volvió a ver la cancha hasta hace un par de meses con el Tauro en el EPF, que se lesionó de nuevo lastimosamente. Entonces, tiene razón. O sea, no fue esa exportación que digamos. Yo creo que te equivocas porque creo que junto a Bárcenas, el otro que quizás salió al exterior así fue Michael Ramírez Murillo, que un año después lo fichó el Anderlecht y es titular en Anderlecht. Entonces, pero eso, yo pienso que no se sacó provecho al Mundial. ¿Dónde está Bárcenas? Está jugando en España, está bien, pero uno esperaría que ya estuviera en primera, por ejemplo. Por ejemplo, Puma Rodríguez no ha tenido esa constancia ni siquiera con el equipo B del Alavés. Y te puedo nombrar muchos otros casos. Luis Ovalle después del Mundial regresó al EPF. Entonces, definitivamente no fue lo que esperábamos después de Rusia. Yo me esperaba que Panamá exportara como no tienes idea al exterior. Lastimosamente no se dio. Muchos jugadores regresaron a Panamá, al EPF, y el avance de ellos lastimosamente retrocedió. Porque hay que hablar en serio. El nivel de la LPF no es un nivel para que tú crezcas futbolísticamente a los estándares que ellos quieren llegar. Pero Luis, en términos de liga, de nuestra liga, después del Mundial, ¿tú cómo has visto, si has visto, no sé, tal vez una involución, si crees que se ha mantenido todo igual? Evolución definitivamente no hemos visto, pero tú has visto como un crecimiento en cuanto a LPF, no sé cómo lo has visto. Voy a ser honesto, yo estaba viendo una evolución este torneo, Apertura 2020. Tú veías que los equipos se reforzaron bien y era competitivo. Yo decía, por fin tenemos un torneo. Desde Rusia, recuerdo que el primer torneo del EPF yo me dije, no veo nada diferente. Y así pasó en 2019, etc. Pusieron más plata, se dio un nuevo cambio de imagen, se veía más publicidad en los medios, en las calles y demás. Quizás la afición aumentó para mí. Para mí ha habido, desde Rusia ha habido más apoyo de la afición que antes. Antes tú veías personas que solamente conocían a la selección. Tú le decías, nómbrame 3 jugadores del EPF, no te los nombraban. Pero nómbrame 3 de selección, toda la plantilla te la van a nombrar. Y yo creo que todavía eso se mantiene súper normal. Eso es algo que no se ha podido cambiar, ¿no? Pero se ve más fanáticos del EPF ahora. Tú ves en las redes que hay literalmente guerras entre los fanáticos del EPF, que está bien, me gusta que se discuta el EPF en las redes y demás. Antes no se veía eso. Por esa parte está bien, pero como mencionas, futbolísticamente, pues como un cangrejo. Sí, no, definitivamente Luis, que eso es un tema complejo y más con ese anuncio que hubo esta semana, ese comunicado. Inclusive me permito decir como comunicador que ese mensaje, entre confusión y confusiones, tuvo que llegar un directivo a explicarlo más claramente. O sea, hay temas de comunicación que en la LPF y en la FEPAFUT realmente no se ponen de acuerdo. Entonces, yo creo que también la cuestión administrativa, la cuestión logística, sobre todo, no ha podido encontrar el norte. Eso fue una de las cosas que incluso mencioné anteriormente. El hecho de que no hay asociados, no hay directivos, no hay presidentes, no hay secretarios que de verdad miren realmente para un mismo lado de poder ayudar a nuestros atletas, sobre todo por el factor de profesionalizar, de darles salarios, de que todos los equipos, todos los 10, sean 12, si querían meter 12 incluso en la LPF, tuvieran la fuente de ingresos para poder obviamente facilitar que los jugadores hicieran la disciplina con completa tranquilidad. Y eso es una cosa que realmente no se ha podido solucionar, pese a lo que ha habido de aumento de interés. Entonces, ahí, Luis, queda bastante entredicho que las soluciones, que muchas veces las podemos discutir entre entre Jaime, Luis y yo y todos los podcasts habidos y por haber, pero realmente los que están arriba, ¿tú cómo los ves? O realmente, ¿qué sientes del liderazgo actual que está teniendo la Liga Panameña de Fútbol y por supuesto todos los encargados del fútbol panameño en general? Bueno, hay que recordar que en el Mundial de Rusia el presidente de la federación era Pedro Chaluja, tiene su equipo de trabajo. Correcto. Después se hicieron las elecciones y ganó el actual presidente Manuel Arias. En el tema de selección vimos una desestabilidad tremenda, confusiones, que si el formato nuevo con ACAF, que lo sabían ellos, pero nosotros no, que si los interinatos, que demás. Pero en lo que tú mencionas de la liga, yo hace poco leí un comentario muy bueno.
crudo, pero muy bueno. Y me decía, yo como federación, si veo que un equipo no puede pagar a sus jugadores, te digo, no puedes jugar en liga. Es Se que acabó, así debe ser, así no debe puedes ser. jugar la liga. Así debe Claro. ser. Si quieres tener tu equipo, haz tu academia, juega el tutorial, lo que quieras. Pero mi liga no la vas a jugar si no le pagas a tus jugadores. Es que vemos el problema de los clubes, desde el problema viene inclusive desde los clubes, porque nosotros, o por lo menos yo, incluso Daniel, hemos tenido la oportunidad ya de ver cómo es el funcionamiento de los clubes en la parte administrativa, sobre su personal, ya no digo con los jugadores, sino cómo ellos se manejan como estructura y uno ve una cantidad de problemas increíbles. Partamos del hecho de que el jefe de prensa generalmente en los clubes también maneja las redes sociales, maneja la logística, maneja esto, maneja lo otro. Es algo increíble. El de Y mercadeo el mercadeo. el de mercadeo anda muy metido por un lado, por el otro regañando generalmente, o sea, y entendiéndolo desde el punto de vista de que es un descontrol logístico. O sea, Yo, si es que tiene jefe de prensa. bueno, Si es que tienen jefe de prensa. sí, es también, que tiene, porque hay clubes que no tienen jefe de prensa ni jefa de prensa, ni Ni hablen. nadie, no, hay un club que literalmente el dueño es el que maneja las redes. Bueno, Entonces, o sea, realmente es una cuestión que se mantiene crítica en cuanto a estructura, en cuanto a que las alineaciones muchas veces para los que van a los campos, para los que van a la cancha tampoco cuentan con las alineaciones, tienen que enterarse por colegas en redes sociales, o sea, realmente hay cosas que incluso duele, se ha leído que vienen desde ANAPROF, calculemos. Así es. Entonces, bueno Luis, para ir concluyendo con este tema, quisiera que nos dieras una conclusión así bastante general sobre lo que podría pasar ahora. Hay gente que dice que puede volver la liga ahora, clausura 2021, pese a lo que se ha anunciado. Hay voces incluso que hablan de un fútbol femenino que todavía también está en veremos, porque eso es un tema que por supuesto y está súper anotado en este podcast, hablar de fútbol femenino. Pero claro. ¿cuál es el futuro? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué esperanza nos queda con todo esto que está pasando, viendo que Panamá está también dentro del campo de las ligas que no van a volver? Claro, y ayer el colega José Miguel Domínguez entrevistó a Pedro Chaluja en su página de YouTube y él dijo algo muy interesante sobre cómo esta pandemia literalmente desnudó la realidad de nuestro fútbol. Nos dejó al aire libre todas las falencias que tenemos, todas las fallas que tenemos, disculpa. Entonces, definitivamente yo veo muy difícil que haya fútbol este año en Panamá, ni femenino ni masculino. El masculino por el eterna debate, rivalidad, como lo quieras llamar, entre AFUT y FUT, que ambos velan por sus intereses, nadie quiere ceder y estamos de acuerdo que en estos momentos necesitamos es unión, no separar, no buscar culpables. Y contra el fútbol femenino, esto antes de seguir con el masculino, quieren hacer un torneo del FF Sub-20 para que las jugadoras den a ritmo para el Mundial con 5 refuerzos. Yo no lo veo mal desde el punto de vista de preparar las jugadoras y demás, pero ni siquiera sabemos si va a haber torneo Mundial Sub-20 en Panamá. El martes, el día 22, van a anunciar si se va a poder o no se va a poder hacer. Es el ultimátum. Entonces yo veo muy que se haga por todo lo que estamos viviendo. La federación reconoció que no hay presupuesto con el comunicado que lanzó hace unos días y honestamente yo veo muy difícil que haya fútbol este año. Muy difícil. Con dolor en mi alma, yo que apoyo el fútbol femenino y masculino por igual, siento que va a ser un retroceso enorme y como siempre, los más afectados van a ser los jugadores y jugadoras. Lastimosamente, ¿no? Una situación muy difícil la que está viviendo el país actualmente en el fútbol. Muy complicado todo lo que ha ocurrido. Definitivamente nos queda siempre ese bonito recuerdo del Mundial Rusia 2018. Lastimosamente, hoy hemos querido enfocarlo un poquito a la realidad que estamos viviendo actualmente como país, deportivamente hablando. Hemos visto la regresión que ha sufrido tanto la selección de Panamá como la Liga Panameña de Fútbol. Y bueno, eso para concluir. Despedirnos de ti, Luis. Muchas gracias por participar, por darnos tu información. Ya sabemos que siempre podemos contar contigo. Así que un saludo. Muchas gracias, Jaime. Vamos con el final del entretiempo. Ya nos hemos desahogado bastante del fútbol local, Jaime, y definitivamente muy interesante la entrevista a Luis. Síganlo en redes sociales, los oyentes lo pueden seguir en @luisalejo20.
una de las grandes personalidades que tiene la cobertura del fútbol femenino y que también tiene su reconocimiento dentro del periodismo como tal, de la cobertura de la Liga Nacional, y estaremos muy pendientes de las decisiones que se tomen. Ya para terminar con el programa brevemente, Jaime, y para darle caña, porque nos gusta hablar también de lo que pasa al otro lado del charco, el Bayern Múnich, campeón de la Bundesliga de manera ya anticipada, de una manera en donde incluso lo gana con completa comodidad en su fecha última. Lo he hablado en otros programas, es la versión quizás menos contundente, menos confiable en cuanto a fútbol que ha mostrado el Bayern Múnich después de que pasó Heynckes, de que pasó Guardiola, pero sin embargo los títulos se mantienen al día y este equipo definitivamente mantiene una contundencia, una consistencia bastante pronunciada. La jerarquía del Bayern no cesa en Alemania, o sea, ya 8 títulos consecutivos de Bundesliga nos habla de una liga que no tiene prácticamente una competencia como tal. Vamos a hablar un poco de lo que ha sido también este año en cuanto a emoción que podría tener esta liga, porque la verdad es que yo siento que ya va perdiendo un poco ese sentimiento de querer verla o de querer disfrutarla, porque ya desde que comienza la Bundesliga dices, bueno, el Bayern favorito, el Borussia Dortmund segundo lugar. Bueno, este año ha sido un poco diferente, ¿no? Hay que decirlo, ha sido un poco diferente porque el Bayern no comienza bien con Niko Kovac como entrenador, y cuando la institución decide cambiarlo y poner a Hansi Flick en su lugar, que entraba como técnico interino, el Bayern Múnich termina no solamente levantando el nivel, yo creo que a pesar de no ser tan contundente como en ediciones anteriores, creo que el Bayern ha hecho un gran campeonato, ha ido mejorando con el paso de los meses, e inclusive para el Champions League ya tiene encarrilada su eliminatoria para cuartos. O sea que estamos hablando de un equipo que ha ido creciendo con el paso de la competición. Y bueno, definitivamente esta es una de las Bundesligas más cerradas. Son 7 puntos solamente la diferencia. Pero sí, exacto. Pero si nos ponemos a analizar... Pasamos de 10 puntos a 7 puntos. Ya vamos mejorando. Y el otro año 4 puntos. Pero lo importante es que el Bayern Múnich va a seguir ganándola. Exactamente. O sea, bueno, ya eso es una mejora, digamos, 7 puntos, porque definitivamente que años anteriores el Bayern, la contundencia esa que mencionas, ha sido aplastante. O sea, 20 puntos, 15 puntos, era una Bundesliga... vamos a decir que ahorita mismo no cambia mucho, pero era mucho menos emocionante de lo que quizás haya sido esto. Hay que hacerle retweet a cada campaña del Bayern Múnich. Hay que retuitearlo porque definitivamente lo han repetido ya en 8 ocasiones consecutivas, prácticamente desde técnicos bien anteriores. O sea, la última vez que alguien le quitó el título fue Jürgen Klopp. Imagínate, eso fue hace años, y solamente hay 2 equipos que mantienen esa seguidilla de títulos en el presente, y son el Bayern Múnich y la Juventus, que pues ese es otro equipo del que vamos a mencionar y del que vamos a hablar en este instante, y es que contrasta ahí la versión de la Bundesliga, el fútbol italiano, el calcio italiano. La Copa Italiana se desarrolló esta semana. Oye, Jaime, el tema de ese partido estuvo bueno. Esa final fue bastante buena, dejando ese resultado pues empatado, sí, pero con jugadas impresionantes y con una celebración, bueno, algo polémica para la cuestión del Napoli, ¿no? Que ganan la Copa Italia, pero pues salen a las calles en la situación actual, en fin. Sí, claro, surrealista todo. Sí. Surrealista todo. Desafiando el coronavirus, las personas, no sé, por un momento, cuando se emocionan, como que pierden un poco ese norte, no ven lo que está pasando en realidad. Pero bueno, ya centrándonos en el ámbito deportivo, sí, claro, fue una final muy interesante, excelente, con muy buenos, o sea, como los protagonistas dando lo mejor de ellos y destacando para mí los porteros, sobre todo Gianluigi Buffon, que fue el que mantuvo a su equipo hasta los penaltis. Sí, y el otro portero, el que es la otra cara de la moneda por su juventud, Meret, cumplió. Cumplió en los penales, hizo una parada, también paró algunas jugadas los 90 minutos. Le tapó un tiro impresionante a Cristiano Ronaldo, que a propósito tampoco es que haya tenido una presencia importante, y eso pues es de extrañarse a veces de este jugador, aunque estamos hablando de que apenas van 2 partidos que han jugado, es un tema de adaptación,
pero propiamente sí le costó demasiado a la Juventus, le ha costado a la Juventus incluso con esta nueva dirección técnica asumir un papel como el que mantenía con Allegri o en eras anteriores, y es el hecho también de que pronto volverá a la liga italiana y el hecho de que la Juventus está en una disputa muy cercana ahí con la Lazio, también el Inter está también tratando de no perder el rumbo. Entonces ahí es el contraste con la Bundesliga, que vuelve la liga italiana en unas condiciones donde la Juventus está demostrando que no es un equipo invencible como fue en otros tiempos, y que seguramente el mensaje para los otros equipos es que todavía puede ser que la liga italiana mantenga la competencia hasta el final, cosa que no había pasado en otras ediciones anteriormente. Es verdad lo que mencionas, o sea, estamos hablando de una Juventus que en los últimos años, si se ha destacado, es porque prácticamente tampoco tiene rival en su liga. Este año, de verdad que la liga ha estado mucho más apretada, con la Lazio, con su aparición ahí. Pero a mí, Dani, también me gustaría destacar un poco el trabajo del Napoli, porque si nosotros recordamos, el Napoli ha sido un poco como el Bayern Múnich. A principio de temporada se veía un equipo que poco a poco, con los problemas que tuvo con Ancelotti, los jugadores en rebeldía, poco a poco el equipo iba quedando en posiciones muy alejadas de donde supuestamente debería estar de acuerdo a su presupuesto, y al final vemos que gana la Copa Italia de manera justa, porque para mí fue justamente campeón, y Gattuso ya los tiene en la sexta posición de la Serie A. Entonces vemos un crecimiento, ¿no? Gattuso, Jaime, es un técnico serio, y si vuelve la Champions, que esa fue la noticia de la semana, el Barcelona para nada lo va a tener fácil frente a este equipo. Definitivamente, ya se vio en el primer partido. Es un equipo con ideas muy claras, o sea, estamos viendo un Napoli que sabe lo que quiere su entrenador, que le imprime su carácter, y poco a poco se está haciendo un puesto, la verdad, Gattuso con esto que ha logrado en los últimos meses. Bueno, Jaime, hoy hemos tenido bastante de qué hablar, ha sido un tema incluso relajante ante el presente actual que está viviendo el país. Dejaremos el tema de la Liga Española para la próxima edición, para el próximo podcast, viendo que ya es conocido que hay una jornada maratónica en esta competencia, en esta liga. Precisamente el fin de semana el Barcelona, precisamente hoy, en el cierre de este programa, va a estar comenzando otro partido. El Real Madrid seguramente ya volverá a jugar la próxima semana. Entonces ha sido un poco complejo analizar esta competición. Sin embargo, estaremos muy pendientes de los resultados que nos deje España. También muy atentos a lo que vaya a acontecer en otras competencias que vayan diciendo presente. Y por supuesto, todos los mensajes o todas las novedades que vayan quedando a lo largo de la semana. Entonces, Jaime, hasta el próximo lunes, gran programa, y nos vemos entonces. Hasta la próxima, Dani. Y ya lo saben, nos pueden seguir en redes sociales en @elentretiempo_podcast en Instagram, @elentretiempo_ en Twitter, y por supuesto suscríbase a nuestro canal de YouTube, donde también estaremos publicando novedades de este programa. Y recuerde que después del entretiempo nos vemos en la cancha.